Nada. Ok, listo. Entonces vamos a iniciar ahora con nuestro tema sobre herramientas de las relaciones públicas como ese preámbulo a las conferencias virtuales que ustedes van a tener. Muy bien, habíamos hablado en una oportunidad que cuando nosotros hablamos de herramientas es cuando nosotros ya sabemos quiénes van a ser nuestros públicos y obviamente ya sabemos quiénes son nuestros públicos internos y quiénes son nuestros públicos externos. Hay un sinnúmero de herramientas. De hecho, en su Blackboard ustedes tienen un video que habla sobre 90 técnicas de relaciones públicas o de herramientas de relaciones públicas que se pueden emplear. O sea, hay un abanico enorme que uno puede implementar para poder comunicarse con sus públicos, pero ahora en día, generalmente las principales herramientas de relaciones públicas son estas que vamos a ver a continuación. La primera y la número uno es el comunicado de prensa. En algunos casos se le puede llamar también una nota de prensa, pero al final, ¿qué es lo que quiere o cuál es la función de esta herramienta? Digamos, es enviar una comunicación escrita y dirigida a, en primer lugar, los medios de comunicación. No es precisamente que el comunicado vaya a los medios de comunicación como tal. Lo que pasa es que hay que entender que los medios de comunicación, como ese principal grupo de presión o grupo de interés, es el que nos va a permitir poder llegar a otros públicos. Son los medios de comunicación los que expanden nuestro mensaje, porque resulta muy difícil que yo venga y empiece a desarrollar comunicado por persona. Imagínense, eso sería complicado. O incluso que yo realice comunicados de prensa por cada público de presión, algo que resulta más complicado y de cierta manera en algunos, eh, algunos públicos de presión no responden o digamos las respuestas que se esperaría de cada grupo de presión no van a ser adecuadas si yo les envío un comunicado de prensa. O sea, el comunicado de prensa no es tampoco para todos los públicos, pero sí sabemos que un comunicado de prensa yo al entregarlo o dárselo a un medio de comunicación, el medio de comunicación se encarga de expandirlo y obviamente a través de esa expansión del mensaje por medio de los medios de comunicación, entonces los demás públicos se enteran posiblemente de mi postura o de alguna información que yo tengo como organización. Entonces, se dirige o digamos el medio de comunicación se entrega a los medios de comunicación, como les decía, con el propósito de anunciar algo de interés periodístico y van a ser ellos los que repliquen esa información de nuestra organización. Ahora bien, normalmente los comunicados de prensa posiblemente se puedan enviar por correo electrónico o idealmente un comunicado de prensa se entrega en el momento en el que yo tengo una conferencia de prensa, digamos, por ejemplo, en el momento que yo tengo una actividad, es fundamental que yo venga y entregue ese comunicado a los medios de comunicación en el mismo instante que desarrollo esa actividad. Ahora, si yo no lo entrego, sí es un harto compromiso de el organizador de poder enviar esa comunicación, porque la función del comunicado de prensa es tratar de crear desde el lado de la organización una noticia redactada para que se entregue a los medios de comunicación y así como yo la escribí, como yo la redacté, eso es lo que se espera que el medio de comunicación dé a conocer. ¿Por qué razón? Porque a veces cuando estamos en una situación de crisis o estamos tratando de enviar un mensaje especial a la población, nosotros hay detalles que se nos pueden escapar en el discurso a la hora de hablarlo frente a un micrófono. Cuando yo hago el comunicado de experiencia escrito, es más fácil que yo ahí logre condensar las principales ideas que yo quiero que la gente grabe en su mente de la postura de mi organización. O yo quiero también que colocar ahí los mensajes claves positivos que quiero que las personas se graben y que sirvan también para empezar a contrarrestar los mensajes negativos de críticas o todo lo que pueda haber en contra de mi organización. Entonces, yo lo redacto y tengo la facilidad de colocar todas las ideas ahí condensadas para que al momento de entregárselo a un periodista, el periodista pues idealmente es que lo coloque o lo publique en el medio de comunicación tal y como yo lo escribí, porque eso es lo que yo quiero que la gente se entere de mí.
Pero en algunos casos también he de reconocer que hay unos periodistas que son de cierta manera más dedicados y que reciben los comunicados de prensa, pero ellos todavía al solo les sirven para leerlo y de enterarse rápidamente de la noticia o de la postura de la empresa, pero ellos hacen la labor de redactar su propia noticia y la ventaja de eso también del comunicado es que nosotros le damos las ideas o los insumos noticiosos para que el periodista no haga conjeturas al momento de escribir. Y ustedes saben de cierta manera que para que una nota o una noticia cumpla su objetivo, tiene que tener, pues, responder a las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo? ¿Cómo ocurrió? Es decir, responder a esas 5 principales preguntas para que pueda ser una noticia, en este caso a la población. Entonces, yo lo redacto eso en el comunicado, se lo entero al periodista, entonces al periodista en teoría yo le ahorraría la redacción si no ya lo puede publicar, pero también es cierto, hay otros periodistas que hacen o tienen esa función de redactar, por eso les coloco ahí, a pesar de que uno envía estos comunicados por correo electrónico o los entregue el mismo día del evento, hay redactores de los periódicos, revistas o incluso emisoras de radio, estaciones de televisión, um, medios en línea, blogueros, que ellos leen lo que usted les manda, se nutren de esa información y ya ellos elaboran su nota o su noticia. El problema es que si nosotros no entregamos comunicado de prensa, el periodista puede escribir y puede empezar a colocar cosas que posiblemente no sean correctas, o sea, no sean ciertas en cuanto a mi organización, o por otro lado puede hacer que empiecen a colocar información equivocada. Entonces, por eso es que cuando yo les envío esto, les ahorro a ellos el trabajo de ir a hacer una investigación a mi organización. Pasa que hay que tener en cuenta que ahora en día, y más después de esta crisis, hay muchos medios de comunicación que han rescindido contratos de personal y entre ellos de periodistas. Entonces ahora son pocos los periodistas que pueden cubrir todas las fuentes en Guatemala y por lo tanto el tiempo que ellos tienen para hacer esa labor de investigación se limita. Entonces la facilidad del comunicado les ahorra trabajo a ellos porque ellos en lugar de ir a hacer las famosas 5 preguntas en vivo a una organización, ellos ya la reciben y obviamente si tienen alguna duda o comentario, pues ya se ponen en contacto con la persona que les envió o que es comisionada a la organización para mandarles el mensaje. Ahora bien, redactar un comunicado de prensa sí requiere de una cuidadosa preparación. Y también, digámoslo así, un presupuesto amplio, porque como les digo, depende muchas veces si yo quiero enviarle un comunicado de prensa a toda la población, pues imagínense lo que se gastaría en papel, en impresión. Si yo le quiero enviar a todos los periodistas, pues también yo tengo que tomar en cuenta que tengo que tener presupuesto para poder cubrir el comunicado, porque no solo lo voy a mandar en una hoja o por correo electrónico, digamos, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta al momento de elaborarlo el tema del presupuesto, pero lo importante es el tema de cómo voy a preparar el comunicado. ¿Y qué es preparar el comunicado? Es saber qué voy a decir yo en ese comunicado. Ustedes recordarán que habíamos hablado de las famosas estrategias de negación, del ataque al acusador, del reconocimiento y resarcir el error, de paliación, todas esas estrategias que se hacen al momento de comunicar en una crisis o al momento de comunicar algo de una organización. Bueno, pues cuando yo hablo del ataque al acusador, no solo lo voy a decir yo en una conferencia de prensa, sino también tiene que estar reflejado en ese comunicado. Es decir, que se vea que hay una congruencia en lo que estamos diciendo frente a los medios y lo que les estamos entregando a los medios por escrito. Entonces, por eso es importante que el comunicado se prepare cuidadosamente, que es el caso que yo les ponía la semana pasada, por ejemplo, al tomar el ejemplo del señor presidente, en donde pareciera que sí tiene un discurso, pero a la hora él dice otras cosas que no estaban definidas en el discurso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una incongruencia posiblemente. En este caso, pues el gobierno no ha entregado comunicados de prensa como tal, pero si lo entregaran, generalmente la lógica me dice que lo que dice el discurso que él está leyendo frente a un teleprompter y dándolo a conocer al medio de comunicación, tendría que ser lo mismo en un comunicado de prensa. Entonces, no puedo darme el lujo yo de decir una cosa así a viva voz a los medios de comunicación
y por escrito estoy diciendo otra cosa. Entonces se necesita de que haya una preparación y que esta preparación sea congruente. Esto del comunicado permite manejar diferentes opciones y un perfecto análisis de la información que se va a difundir, porque no se trata solo de hablar por hablar, sino lo que se trata es de que lo que yo voy a comunicar realmente sea congruente y que también cumplan, lo vuelvo a repetir, con esas respuestas a las preguntas fundamentales que todo periodista se hace al momento de cubrir una nota. Entonces, para elaborar o cuáles son los pasos en este caso, digamos, los pasos a seguir para poder pensar o estructurar un comunicado de prensa o pensar que el comunicado de prensa es una herramienta. Vuelvo a repetir, un comunicado de prensa viene siendo, de cierta manera, la postura de la organización por escrito después de que ha habido ya un pronunciamiento verbal de la organización. Por ejemplo, si yo fui acusado de que fui una empresa que contaminó, antes de yo enviarle el comunicado y la postura a un medio de comunicación sobre la empresa, yo antes tuve que haber tenido un acercamiento verbal con el periodista o con los medios de comunicación y generalmente esto se hace a través de una conferencia de prensa, que es lo más adecuado. Primero la relación personal con el periodista y luego después ya les mando el comunicado. Ahora, con esto no quiero decir que no, que en algunas situaciones el comunicado no pueda mandarse primero y luego se hace la conferencia de prensa. El asunto es el siguiente, estratégicamente resulta complejo enviar antes el comunicado por escrito porque yo prácticamente ya le estoy dando insumos y para los que estudian periodismo, ese es un tip que les doy. Generalmente las empresas no les enviamos al periodista el comunicado antes de la conferencia de prensa porque prácticamente nosotros ya les estamos adelantando la información y entonces les damos chance a ustedes como periodistas de que investiguen y que traten de buscarle tres pies al gato y aquellas preguntas en donde al momento de la conferencia de prensa ustedes nos las hagan y nos pongan en jaque, ¿sí? Entonces, desde el lado de la organización, por eso es que se hace primero digamos, la postura verbal a medios y luego después el comunicado, ¿ya? Ahora, desde el lado del periodista, el periodista debería de pedir siempre para estar preparado con preguntas más, digámoslo así, más profundas o más contundentes a una organización, pedir primero la información o el comunicado para luego asistir a la conferencia de prensa, ¿verdad? Entonces, es para que ustedes tengan un panorama, una idea de cómo se maneja esto. Entonces, para hacer un comunicado, lo primero es que debemos de definir la modalidad de cómo nos vamos a encontrar con los periodistas. Y entonces lo que vamos a buscar primero es anunciar con suficiente anticipación la fecha en el que se hará, como les decía, una, digamos, conferencia de prensa, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo ideal para convocar a una conferencia de prensa? Miren, lo primero que se hace es convocarlo, digamos, son una convocatoria para reservar, digamos, en este caso, el día por parte de los periodistas. Esta primera convocatoria se hace 15 días antes de la actividad. Es decir, si yo dentro de 15 días, en el viernes 29 de mayo, yo voy a convocarlos a ustedes a una conferencia, para una conferencia de prensa ese mismo día, yo el día de hoy les tengo que mandar una, digámoslo así, preinvitación o una especie como de invitación a que reserven ese día, ¿sí? Con 15 días de anticipación. Luego viene la siguiente semana, que ya estamos a 8 días, y a los 8 días ya se le envía al periodista la invitación formal. Ahora, uno corre el riesgo de 8 días antes enviar una invitación formal al periodista. ¿Y cuál es el riesgo? Que el periodista ya tenga una semana comprometida. Generalmente hay periodistas en donde su semana siguiente, ya desde el día de hoy, viernes, ya la tienen planificada para la otra semana. Entonces ya no hay chance de que puedan hacerle espacio a ustedes. Entonces por eso es que se hace una, si quieren, preinvitación o una reserva, digamos, del día con 15 días de anticipación para que ellos ya lo reservan, saben que van a recibir una invitación formal a una conferencia de prensa que es a los 8 días antes de la conferencia y luego pues se da la actividad. Entonces, reservar con tiempo la conferencia, la fecha, elegir el lugar accesible y que tenga la posibilidad de estar bien comunicado en lo que se refiere a medios de transporte. Sobre todo en Guatemala, les digo, ¿por qué fallan a veces las convocatorias a las conferencias de prensa?
Acá en Ciudad de Guatemala, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que los días idóneos, por lo menos en mi caso, en experiencia, cuando he convocado a medios de comunicación, generalmente yo opto por hacerlo entre los días martes, miércoles y jueves para hacer una conferencia de prensa. Martes, miércoles y jueves. La razón es la siguiente. Lunes, si la hago lunes, el riesgo que yo tengo ahí es que el periodista, como está empezando la semana, y acuérdense que siempre para cada periodista hay un cierre del día para entregar sus notas, generalmente el día lunes es el primer día hábil. En lo que vienen, agarran otra vez el ritmo de la semana, pues el lunes es poco propicio porque ellos no, de cierta manera, a menos que la noticia sea demasiado trascendental, no van a asistir a una conferencia de prensa los días lunes porque le van a dar prioridad a por lo menos ese primer día y tratar de ajustar su semana para cubrir con esa responsabilidad de entregar la nota. Hay algunos medios que cierran a las 4 de la tarde, otros a las 5, otros a las 6 de la tarde. Entonces, ojo con eso. No la hago en día viernes porque prácticamente ya el periodista termina la semana, está pensando más en su descanso de fin de semana o irse o en otras actividades propiamente ya más de tipo social. Entonces, por eso, entre los días martes, miércoles y jueves es ideal poder realizar una conferencia de prensa. Yo en lo personal, el día que más me ha funcionado, hay algunos que les ha funcionado martes, hay otros jueves. A mí en lo personal me ha funcionado más organizar conferencias de prensa por mi lanzamiento de productos y empresas los días miércoles, porque digamos estoy en el centro de la semana y digamos al estar en el centro de la semana pues ya pasaron los primeros días del arranque, pero no he llegado a los días finales en donde ya están pensando más en el fin de semana. Entonces, a mí me gusta más los miércoles, pero bueno, puede utilizarse martes, puede utilizarse jueves. Y recuerden, vuelvo a lo mismo, como la convocatoria se hace con 15 días de anticipación, martes, miércoles y jueves puede ser un buen día, siempre y cuando haya habido una reserva previa 15 días antes de la actividad y posterior la invitación formal a la conferencia de prensa. Entonces, ojo con eso. Con respecto al lugar, en Guatemala, los lugares idóneos o las zonas idóneas para realizar una conferencia de prensa el día que ustedes tengan una organización, traten de hacerlas en los sectores de zona, bueno, zona 4 todavía, pero específicamente zona 10, zona 9, zona 10, zona 9, digamos todavía zona 4. Zona 1 sería ideal, pero lo que pasa es que en zona 1 realmente no hay espacios grandes, sobre todo si usted quiere hacer convocatorias grandes para una conferencia de prensa. Pero digamos, zona 1, 4 podrían ser, pero las zonas idóneas son zona 9 y zona 10. ¿Por qué? Porque tenemos en primer lugar capacidad, digamos, de lugares como hoteles para poder organizar nuestras conferencias de prensa y son lugares en donde también en los hoteles pues hay una atención, un servicio de etiqueta, digamos, para atender a los periodistas que tiene que ver con refacción, alimentos, sonido, digamos, son los lugares más idóneos. Número uno. Número dos, estas cuatro zonas son importantes porque son las zonas céntricas de la ciudad. Y si uno hace un análisis, pues prácticamente todos los medios de comunicación periodísticos o están en esas zonas o en zonas cercanas. Por ejemplo, si yo me voy a Canal 7 y los noticieros de Canal 7, pues yo sé que ellos están aquí en zona 11 y en cuestión de media hora ya están en zona 10. Se van todo el bulevar y ya llegan en zona 10. Si yo me pongo a pensar en Azteca, es lo mismo, está aquí en zona 11. Si me pongo a pensar en Guatevisión, es lo mismo, está aquí en zona 11. Si me pongo a pensar en el circuito, en Nuevo Mundo, pues Nuevo Mundo está ya en la Guardia de Honor, que ya ahí creo que ya es zona 15 o parte de zona 10, pero la cosa es que está en ese lugar céntrico. Adelante, Eduardo, veo que levantó la mano, le escucho. Eduardo había levantado la mano. No, creo que no. Bueno, entonces continúo. Eduardo Pérez. Eduardo, Azteca está en zona 14. Pues mire, no sabía que habían cambiado de sede porque según, por ejemplo, algunas correspondencias que se le manda a Azteca todavía están pidiendo que se mande al sector allá, zona 11, que están justamente en aquel edificio atrás de, ¿cómo se llama? De
la Universidad de la Hamburguesa. Entonces, no sé si ya cambiaron. Guatevisión, pues igual, ya sabe, Guatevisión está en el edificio de Prensa Libre, pero recordemos que no está todo Guatevisión ahí, sino que Guatevisión está también en parte en Tikal Futuro, porque ahí todavía está la infraestructura de los programas Viva la Mañana y todo. Además, recuérdense una cosa, y eso lo vamos a ver en esta segunda parte de la clase, el tema directamente de, digamos, de la convocatoria de los medios depende de la temática de qué medio vamos a abordar. Ok, entonces me dice, bueno, entonces Azteca ya está en Europlaza. Perfecto, entonces corrijo, digamos. Entonces, si Azteca está en Europlaza, mucho mejor. ¿Por qué? Porque ellos están en zona 14, pegadito a zona 10, es un lugar ideal. Si voy a Nuevo Mundo, pues les decía, estaba allá. No sé si, bueno, si voy a TGW, que ya es un medio público, pues están en zona 1, pero igual no es tanta la distancia. El problema es cuando yo estoy en organizaciones en donde, pues, por ejemplo, tengo mis oficinas en zona 16, estoy en zona 12, en zona 21, zona 18, pues miren, prácticamente ahí el acceso, aparte del tráfico, se vuelve complicado y hay que ponerse en el papel del periodista. El que se va a trasladar es el periodista, a menos que, como han hecho muchas organizaciones, por ejemplo, lo hacemos a veces con Cementos Progreso y queremos llevarlos a ellos a que hagan a una conferencia de prensa que vamos a hacer aquí en la planta San Gabriel de San Juan Zacatepeques, pero nosotros como institución pagamos el transporte para que el periodista suba y nosotros lo llevamos y lo regresamos a ellos. Pero por eso les digo, pero eso dependerá también del tiempo que tenga el periodista de perder, pues prácticamente de aquí del área céntrica al traslado a San Juan Zacatepeques, fácil es 1 hora. Se realiza la conferencia de prensa, estamos hablando que son 2 horas entre el cóctel y la conferencia de prensa, y luego regresarlos, y en tema de tráfico estamos hablando de otra hora. Son 4 horas que pierde el periodista, prácticamente nos estamos robando al periodista media mañana. Hay algunos que no tan fácil cuentan con ese tiempo. Entonces, lo ideal es utilizar estas zonas principales, 10, 9, 4, como el 4, miren, yo les pongo 4 porque definitivamente hay instituciones como está el salón de Intecap, está el salón de Linguat, en donde tienen salas de prensa, pero digamos es para estas instituciones. Pero si yo soy una, digamos, organización que ando buscando lugar, en zona 4 es muy complicado encontrar algún lugar para poder organizar ahí una conferencia de prensa. Si mucho estarán algún hotelito, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, el Hotel Plaza cerca de Banco Industrial, pero es complicado. Y en zona 1, pues tenemos los tradicionales, por ejemplo, el hotel, el Hotel Pan American, que generalmente ahí las organizaciones civiles hacen sus conferencias de prensa. Entonces, eso es de tomarlo en cuenta, pero por eso es importante tomar el asunto del lugar y que esté bien comunicado en el transporte, que eso es fundamental. Además, también lo que les decía es analizar si yo voy a contar con un buen sonido y también seleccionar cuidadosamente a los periodistas que yo voy a invitar. A ver, cuando yo hablo de seleccionar cuidadosamente a los periodistas, desde el punto de vista de las organizaciones, y en las organizaciones yo sí tendría que hablarles, a, aquí sí voy a hacer divisiones. Por ejemplo, si yo estoy en una organización que en este caso es una empresa, las empresas lo que ven en los periodistas es que el periodista sea un verdadero líder de opinión, en donde, por ejemplo, si está en televisión o radio, que tenga mucha audiencia, porque al final, o el medio al que pertenece tenga mucha audiencia, porque al final el mensaje que él va a hablar va a trascender a muchas personas. Y de igual manera, si es un periodista de un medio escrito, definitivamente lo que se está buscando es que sean medios de cierta manera grandes y que el periodista que escribe para esos medios también tenga muchos lectores. Eso es lo que ven las empresas. En lo particular, yo siempre he tratado de decirles a las empresas que ahora, en esta diversidad de medios de comunicación, en donde vino a irrumpir el tema de la tecnología, ahora cada persona puede crear su propio medio y cada persona, 1, 2, 3, 4, 5 personas, puede ir generando influencia, ¿ya? Todo medio, por más grande o pequeño que sea, siempre es importante. Entonces, yo tengo que entender que al periodista que yo voy a invitar son aquellos periodistas que cuidadosamente los voy a seleccionar en base a la temática que yo abordo. Por ejemplo, supónganse que alguno de ustedes es director de comunicación de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala y voy a organizar una conferencia de prensa. Efectivamente,
Yo dentro del análisis que hago digo, sí, Emisoras Unidas es una radio que pasa deportes, la red es otra radio que pasa deportes, la TGW es otra radio que pasa deportes, está la Nuevo Mundo que pasa deportes, pero eso no significa que yo le vaya a enviar, por ejemplo, la invitación a una conferencia en donde yo voy a dar una información relacionada al fútbol de Guatemala a un Luis Felipe Valenzuela de Emisoras Unidas, porque la línea editorial o la temática de Luis Felipe Valenzuela no es deporte, sino es el tema político, social, económico de Guatemala, ¿sí? Entonces, él, para este periodista, es otro tipo de eventos. Entonces, cuando yo hablo cuidadosamente, es que yo tengo que seleccionar desde el medio que está relacionado con la temática que yo voy a abordar, pero incluso también dentro del mismo medio, qué periodistas o qué presentadores o qué personas influyentes, comunicadores dentro del medio, están relacionados al tema que yo voy a abordar y ahí es donde yo voy a enviar la invitación. Lo que pasa, como les digo, es que también he visto casos que en Guatemala fallan las convocatorias de las conferencias de prensa porque las instituciones mandan una invitación muy general al medio, cuando lo ideal es, si yo cultivo una buena relación con el periodista, mandar una invitación personalizada a él para esa conferencia de prensa o hacer la convocatoria 15 días antes, pero personalizada para él, llamada telefónica también. Entonces, por eso es importante la selección cuidadosamente. Bueno, después de definir todo este tema logístico, vamos ahora a preparar el encuentro del periodista. Yo aquí les digo el tema del comunicado de prensa, pero el encuentro no precisamente podría ser por medio de una conferencia de prensa y después se les dé el comunicado, sino también lo podría realizar por medio de una entrevista. Yo puedo gestionar como director de relaciones públicas siempre y cuando haya yo ya tenido una relación cultivada con el periodista o el medio de comunicación, yo puedo agendar una entrevista con el director, el gerente, el CEO, el encargado, el coordinador de mi institución para que sea un encuentro personalizado. Y después de esa entrevista, pues ya se les da el comunicado al periodista. Entonces, eso también pueden encontrarse con los periodistas de esta manera. Entonces, a la hora de hablar de preparar el encuentro, tiene que ver con la organización en sí del evento. Tarjetas de invitación, lo que les decía, con el nombre de la autoridad o el periodista que se invita, el tema de la reunión, la fecha y hora de la conferencia de prensa o la entrevista que vamos a tener. Y dentro del tema de coordinar la conferencia de prensa, al comienzo, algunos de los participantes pues van a presentar el tema. Digamos, por ejemplo, ustedes recuerdan el ejercicio que hicimos de Firestone y Ford, había un vocero que llevaba la batuta de la conferencia de prensa y habían personas encargadas, si no era el vocero solo dirigía y le trasladaba el micrófono a algún directivo de las empresas para empezar a desarrollar el tema, sentar la postura ante los medios de comunicación. Ahora bien, las conferencias de prensa no deberían, en teoría, de exceder más de una hora, ¿sí? Porque se vuelve cansado. Si usted necesita organizar algún tipo de comunicación que se extiende un poco más de tiempo, pues ahí tal vez la conferencia de prensa no es la adecuada, sino lo que les puedo decir, una entrevista personalizada con el medio de comunicación o una visita guiada de los periodistas a la organización. Pero en general la conferencia de prensa debe de durar una hora porque ya les voy a mostrar yo acá algunos problemas que se han dado cuando no se organiza bien y cuando nosotros vemos que hay mucho problema, digamos, en cuanto a excederse del tiempo de esta. Entonces, al definir la hora, el acto, lo siguiente es el espacio de preguntas sin respuestas. Miren, si nuestras organizaciones, y en este caso hablando de los directores, gerentes o quien sea, si nadie quiere responder preguntas después de una conferencia de prensa, honestamente creo yo que no sería prudente organizarla, porque entonces, digamos, a ver, esto ya no tiene que ver mucho con el tema técnico, sino ya con el tema personal. Un periodista no se sentiría cómodo que lo inviten a una conferencia de prensa solo a escuchar y no poder preguntar. Entonces, mejor no haga conferencia de prensa, mejor envíe solo una comunicación al medio, pero no haga llegar al periodista por gusto o busque otras maneras. Si no quiere responder preguntas, pues entonces haga un audio comunicado de prensa
como que él estuviera dirigiéndose en algunos medios de comunicación frente, pero se le graba y ese audio comunicado se le manda al periodista. Pero hay que tener cuidado de no hacer llegar a los periodistas a una conferencia de prensa y que no se puedan hacer preguntas y respuestas porque causa molestia. Y vuelvo a repetir, acuérdense que aquí lo que se busca es tener una buena relación con ellos y obviamente para que nos puedan ayudar a seguir proyectando la imagen de nuestra organización. ¿Qué elementos debe tener un comunicado de prensa? ¿Sí? Los elementos principales que debe tener es un titular que sea sugestivo, que atraiga, que cuando el periodista lo lea diga, ah, qué interesante es esto, ¿sí? Es lo que se utiliza generalmente para captar la atención del periodista y que él reciba la nota o el comunicado para poderlo dar a conocer al medio de comunicación. Especificar el lugar y fecha en donde se hizo el comunicado de prensa o la nota de prensa, porque le permite al periodista ubicarlo cuándo fue el hecho o en qué lugar fue el hecho a nivel temporal y físico, ¿sí? Y de cierta manera, en ocasiones los comunicados de prensa son enviados bajo embargo de evitar la publicación hasta determinado momento. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay comunicados de prensa que se envían previamente a que ocurra una actividad, ¿sí? Pero dentro de ese comunicado de prensa uno especifica el lugar y cuándo se hizo, pero se hace la aclaración o en esa relación o diálogo con el periodista se le pide que si va a hablar de eso lo haga después del evento, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender, para mí lo ideal es ser puntual el día del evento, ese día entrego el comunicado de prensa, porque asegurar que un periodista no se vaya a adelantar a publicar una nota antes del evento, después de haber enviado el comunicado, es complicado. Entonces, es mejor enviarla el día que se realiza la actividad. Bueno, luego entonces de que ya tenemos la fecha, viene entonces si es lo que llamamos la entradilla o la entrada o la apertura o el subtítulo que abre el comunicado de prensa. El objetivo de este es describir en unas cortas palabras, en unas cortas frases, lo que va a lo que se va a referir la noticia. ¿Sí? Y como les decía, las famosas clásicas 5W del periodismo, en inglés, por supuesto, el what, el who, el where, el when, ¿verdad? El dónde, cómo, cuándo, por qué, quién, ¿sí? Eso tiene que ir directamente dentro del tema del comunicado de la nota. Luego viene la imagen y o el material multimedia que se vaya a utilizar. Eh, Originalmente los comunicados de prensa son escritos, pero miren, también el periodista, o digámoslo así, yo lo percibo así, ya el hecho de mandar un comunicado de prensa por escrito o por un correo electrónico, pues prácticamente también ya se vuelve muy choteado, eh, digámosle tal vez muy aburrido a periodistas, a pesar de que es la labor del periodista, pero creo que ahí es donde es importante ver qué calidad de material se envía. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que ahora, con el hecho de que existan estos teléfonos móviles o cámaras especializadas, un directivo de mi organización, en lugar de mandarle algo por escrito al periodista, yo le podría enviar un video comunicado o un audio comunicado ya grabado de viva voz de mi persona para que ellos en el formato ya sea MP3, que son los audios, o MP4, lo puedan subir a sus portales digitales. Ya prácticamente el periodista no sea el que cuente la nota, sino es de viva voz de los protagonistas que la cuenten. Entonces, es importante que a la hora de mandar un comunicado de prensa analicemos si no conviene enviarlo no solo por escrito, sino un material, por ejemplo, que incluya un video comunicado. Es importante también, si es posible, agregarle un poquito de imágenes, no al comunicado en sí, sino enviar por aparte imágenes al periodista para que él tenga recursos de cómo poder hacer la diagramación de la nota de prensa en el medio al cual representa. Entonces, es de ir incorporándole o irle, vuelvo a repetirles, facilitándole el trabajo al periodista para que él no tenga que ir a tomar fotos, que ir a hacer las preguntas, que ir a grabar videos, porque al final, por todo ese tema y porque no cuentan con el tiempo, a veces mejor prefieren no asistir a algún tipo de actividades. Y les digo esto porque sí, o sea, o en la realidad, los temas que tienen más atención de un periodista es el tema político, el tema social y el tema económico.
Cuando hablo político, pues la misma palabra lo dice. Cuando hablo del tema social, estoy hablando de temas de seguridad, de asaltos, de lo que pasa en torno a la sociedad y a aspectos que le afecten. Y el tema económico no tanto con el lanzamiento de productos, sino más bien con posturas económicas, inversión, todo lo que tiene que ver con el gobierno y el tema económico es lo que les interesa. Entonces, a veces ahora los periodistas, y era lo que les decía, un periodista al momento que uno lo invita, a ver, mira vos, te mando la invitación a la conferencia de prensa de lanzamiento de Venado Light, por ejemplo, del licor Venado Light, con la licorera. Muchos periodistas prescinden no asistir a la conferencia de prensa, más si nosotros ¿cómo les puedo decir? No proveemos o no les facilitamos de esos insumos para ahorrarles el trabajo. Porque entre ir a ver el lanzamiento de un ron versus ir a cubrir una nota al Congreso, van a optar por el tema del Congreso. Claro, hay que tomar en cuenta que ya los medios tienen áreas especializadas. Hay áreas especializadas ya de los medios de comunicación en donde hay personas designadas, por lo menos hasta antes de la crisis, para cubrir este tipo de eventos social comercial, si quieren. Pero vuelvo a repetir, ya es muy difícil ahora que un medio vaya a cubrir eso gratuitamente, sino ya están cobrando, porque al final, si yo le digo, ven a cubrir mi lanzamiento de Venado Light, ya se entiende que lo que quiero es que den a conocer mi marca a través de su medio sin necesidad de pagar. Y entonces por eso es que ya cuesta mucho esa convocatoria a los medios de comunicación. Y les puedo decir una cosa, prácticamente ya incluso por lo menos del lado de empresas, que hay empresas que ya les pagan al medio de comunicación para que puedan hacer una cobertura de lanzamiento como una nota de prensa, pero prácticamente el pagar ya automáticamente ya se entendería que ya es un poquito forzado el tema publicitario. Entonces, por eso es importante ese material y ese ahorro de tiempo que le podemos hacer al periodista, que eso resulta ser más interesante para ellos. Luego, bueno, pues viene el cuerpo del comunicado, ¿sí? En el que la noticia es desarrollada y se profundiza en la misma manera, es volver a profundizar en ese gran titular y subtítulo, ya hacer más profundo qué quiero dar a conocer. Y aquí es donde ya se hace la redacción de la nota periodística con las 5 W o las 5Q, en este caso, ya redacto yo la nota periodística en el cuerpo del comunicado y finalmente yo coloco los datos del contacto, es decir, de la persona que va de parte de la organización, que cualquier duda que yo tenga como periodista, yo me voy a abocar a él para que me pueda responder o ampliarme alguna información que yo quisiera tener para escribir mi nota en el medio más eficiente. Aquí ustedes pueden ver de cierta manera cuál es la estructura física ya de un comunicado de prensa. Arrancamos acá y lo señalo por acá. Arrancamos ya con lo que es primero que todo aquí la cabecera, que es si quieren ustedes, donde colocamos, en este caso, el logo, imagotipo, isotipo, la imagen de nuestra organización, alguna información aquí de la organización. Luego ya viene el titular, ¿sí? El gran título de nuestro comunicado. Luego viene la entradilla que está aquí o los subtítulos, que es en unas 2 renglones explicar a grandes rasgos, es una sinopsis de todo lo que va a hablar esta parte de aquí, que es el cuerpo, ¿sí? Y finalmente coloco acá el contacto de la persona que va a estar en comunicación conmigo como periodista. En este caso acá, al inicio del comunicado, generalmente se coloca de cierta manera la fecha en cual yo estoy redactando el comunicado. Yo voy a compartirles ahorita un ejemplo ya, digamos, por escrito, digamos, del comunicado. Solo permítanme, voy a abrirlo acá en mi página para que más o menos ustedes tengan la idea cómo ya visualmente se tiene que ver un comunicado de prensa. Déjenme ver, aquí está. A ver, este comunicado de prensa lo desarrollé justamente para un proyecto de unos jóvenes emprendedores que crearon un proyecto ahorita en este momento de la crisis y que ahorita pues estamos haciendo la gestión de las entrevistas en los medios de comunicación. Aquí ya lo tengo abierto y entonces ahorita ya solo se los voy a compartir por acá. Vamos a ver.
compartir, comunicado, aquí está. Entonces aquí les comparto yo cómo es la redacción de un comunicado de prensa. Para contarles un grado, pues estos emprendedores o este emprendedor es de Tiquizate y él desarrolló un juego de mesa que generalmente Guatemala no sea, digamos, como identificado como un país en donde se desarrollen o hayan inventores de juegos de mesa. Y más si él va a una ronda, digamos, de exposición de su juego, tiene mucha atracción de los usuarios o clientes que juegan este tipo de juegos de mesa y que aparte de todo eso haya ganado un premio en este caso. Entonces, aquí yo se lo señalo, siempre es importante identificar en esta parte superior el imagotipo o el logotipo de la empresa. Se coloca aquí el comunicado de prensa, ¿verdad? Siempre es importante establecer que es un comunicado de prensa. Aquí ya coloco yo mi título. En medio de la crisis, la creatividad tiquisatense destaca fuera de las fronteras como una alternativa para entretener en muchos hogares. O sea, el título viene siendo comunicado de prensa y esta oración que ustedes ven acá. Luego ya viene mi subtítulo o mi entradilla para más o menos resumirles a los periodistas qué es lo que yo voy a hablar acá. Entonces aquí coloco Mecha Riders, el juego de mesa guatemalteco promete llevar diversión a hogares del mundo. Entonces, si se dan cuenta, yo en estas dos frases yo ya dije que un guatemalteco de Tiquizate ha creado un videojuego de mesa que es muy bueno y que pues posiblemente se ha llevado a los hogares del mundo y fuera de las fronteras. De eso va a tratar. Luego yo ya vengo acá y coloco en esta parte de acá el lugar y la fecha. Aquí sí quiero destacar algo importante. En un comunicado de prensa, yo cuando he visto comunicados de prensa, el nombre correcto de la ciudad de Guatemala es Nueva Guatemala de la Asunción. Hay algunos comunicados en donde colocan Ciudad de Guatemala. A ver, ese no es el nombre oficial de esta ciudad. Eso que aplique para Ciudad de Quetzaltenango, ese es el nombre oficial. Ciudad de Atitlán, Ciudad de Zacapa, pero el nombre correcto acá de la ciudad de Guatemala es Nueva Guatemala de la Asunción. Y les hago ver esto porque esto yo siempre lo corrijo, por ejemplo, con algunas empresas que colocan Ciudad de Guatemala, no, el nombre, y esto demuestra como que también ustedes tienen más cultura, ¿sí? Porque el nombre correcto, como está registrado esta ciudad, es Nueva Guatemala de la Asunción. Entonces, coloco aquí el lugar y coloco la fecha en la cual redacté el comunicado. Después de esto, yo ya vengo y ya empiezo con una explicación de dónde en parte todo. Y aquí empiezo explicando que del 16 al 19 de enero en San Antonio, Texas, Estados Unidos, se llevó a cabo la Feria PAX. Es un evento muy importante en donde anualmente se presentan nuevos juegos de mesa de empresas que se dedican a esta actividad, interactuando con diseñadores y jugadores de Estados Unidos y otras partes del mundo. Además, se realizan lanzamientos de nuevos juegos cuyas actividades comprenden. Y bueno, y aquí vengo una explicación de esto. Luego aquí ya entro directamente, bueno, esto que tiene que ver con el Mecha Riders o lo que yo quiero darle a conocer al medio de comunicación. Pues bueno, Mecha Riders fue seleccionado por el evento para formar parte del boot de juegos independientes. Esto incluía un espacio físico de 2x2 y explico ahí en qué consiste la actividad, cuándo fue, qué era, dónde era, ¿sí? Luego voy acá, ¿quién? El creador de este juego de mesa es Manuel López, originario de Tiquizate, Escuintla, quien se dedica al diseño y desarrollo de juegos, ingeniero de sistemas de profesión cuya pasión es el desarrollo de software y quien después de algunas experiencias de trabajo empezó a visualizar la industria de videojuegos como una oportunidad para generar crecimiento económico. Él comenta que Mecha Riders empezó con la idea de ser un videojuego de programación de acciones y durante el trabajo de su diseño y planificación se fueron imprimiendo varios prototipos, ¿ok? Luego vengo acá y hay otro quien, que es este joven Daniel Monroy, que se sumó al esfuerzo de él y en conjunto desarrollaron este proyecto. Cierro mi comunicado, todas las personas podrán ingresar al link en donde podrán conocer más sobre el juego. Y aquí lo coloco, ¿por qué? Porque entonces el periodista yo automáticamente ya le estoy diciendo en dónde puede profundizar más sobre este tema. Y aquí yo generalmente coloco en la parte inferior de cada hoja el diseño
digamos, un diseño especial, que es el diseño propio de la página, ¿verdad? Que es todo el tema de imagen corporativa de nuestra organización, pero no se me debe de olvidar que yo debo de colocar quién es el contacto dentro de la organización que va a atender al periodista para resolver sus dudas. Eso es fundamental. El puesto que tiene para que el periodista sepa que sí es una autoridad reconocida o es una persona que efectivamente sí puede profundizar o darle más información, su número telefónico y su correo electrónico. Hay unos que colocan Skype, lo importante es colocar los datos del nombre, el puesto y dónde puedo yo localizar a la persona o cómo puedo comunicarme yo con ella. Luego, en la siguiente hoja del comunicado ya se da el gran cierre a lo que quise decir. Y aquí el gran cierre que hicimos es: toda crisis genera oportunidades y a pesar de la situación difícil que vive el mundo, especialmente Guatemala, la creatividad sigue estando presente en los guatemaltecos del interior del país, quienes buscan salir adelante aportando proyectos innovadores que, como Mecha Riders, contribuirá a ocupar la mente y tiempo de los ciudadanos en estos días de aislamiento social que se vive. ¿Sí? El gran cierre. Y luego, algunos lo utilizan, otros no. Yo sugiero ya utilizarlos porque al final de cuentas, volvemos a lo mismo. Recordemos el tema que las redes sociales como medio de comunicación también es importante. Entonces yo coloco generalmente aquí el Twitter en donde puedo ahondar más información. Puede ser el Twitter de la organización y coloco aquí mensajes claves, ¿sí? Mensajes claves que son importantes. Para Twitter, mis mensajes claves que el periodista debería de tomar en cuenta si su nota va a salir en Twitter es: Mecha Riders es el juego de mesa guatemalteco premiado en San Antonio, Texas. Un juego de mesa desarrollado por un tiquisatense para el mundo. Es posible estar entretenido por horas en nuestros hogares. En el Facebook, mensajes claves que yo quiero que coloquen en los Facebook de los medios de comunicación. Mecha Riders es un juego de mesa estrategia basado en la lucha de robots. Hoy los juegos de mesa se convierten en una herramienta que entretienen e integran a la familia. Y si yo quiero, también coloco aquí un hashtag también para que eso genere también viralización de este tema, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues aquí el comunicado que hicimos prácticamente pues fue de página y media. Lo ideal es, si ustedes van a desarrollar un comunicado, lo ideal es que este comunicado sea a letra Arial 11 o 12, ¿verdad? Que pueda ser leíble y a un espacio de 0.5 o 1.5. Lo que sí es tratar de que el comunicado tenga toda la información, pero que esa información quepa prácticamente en una página o página y media a grandes rasgos. No sé si alguien tiene alguna duda de este tema del comunicado de prensa. Si tienen dudas, pueden tomar el micrófono o responderlo aquí por el correo electrónico o por el chat. ¿Tienen alguna duda? Ok, muy bien, perfecto. Entonces seguimos. El comunicado de prensa es la primera herramienta que habíamos hablado. Ahora vamos a profundizar. Ay, perdón, aquí creo que me equivoqué. Vamos a profundizar ahora en otras siguientes herramientas que sí es importante que ustedes también sepan. Vamos ahora a conocer sobre las memorias de labores, ¿sí? Las memorias de labores generalmente son las que se utilizan cuando yo me quiero comunicar con aquellos públicos internos que son importantes para mí, como lo son los socios, accionistas, inversores o incluso también con aquellos que son los colaboradores de mi organización, para que ellos sepan también qué hace la organización por ellos o qué hace la organización digamos, todos los colaboradores de la empresa. ¿Por qué es importante estos públicos? Porque son ellos los que están dentro de la operación de mi organización, sea el gobierno, sea una fundación. Entonces, la memoria de labores se crea con el fin de dar a conocer, como les digo, esa información específica enfocada en los resultados anuales que se ha tenido a nivel de gestiones administrativas, operativas y financieras. Una memoria de labores prácticamente viene siendo como un librito en donde resume todo lo que hemos desarrollado en el año. ¿Qué objetivo busca? Por ejemplo, que cuando el accionista o el inversionista vea esta memoria de labores y vea todas las actividades que desarrollamos, pues no vaya a pensar que nosotros nos estuvimos pues prácticamente así haraganeando todo el año,
que realmente no se hizo nada, más si en el caso de la empresa no da buenos resultados económicos o una organización no tiene buenos resultados económicos al final del año, la memoria de labores ayuda para evidenciar que sí se estuvo trabajando, pues, porque cuando hay malos resultados económicos, lo primero que uno piensa es que aquí no están trabajando, no están haciendo nada. Entonces, la memoria de labores sirve para crear esa, digámoslo así, confianza en estos grupos internos de las organizaciones para que sepan lo que estamos haciendo. Una memoria de labores, por ejemplo, acá yo les coloco uno de los planes institucionales, por ejemplo, en este caso es el tema de la SAT, pero digamos aquí esta memoria de labores solo para que ustedes tengan una idea cuál es su estructura. Generalmente se inicia con una presentación de lo que es el documento, quién es la institución. Aquí por ser la SAT se le coloca naturaleza jurídica, pero aquí se deja libertad de cómo lo quieran ustedes desarrollar. ¿Cuál es la naturaleza o quién es la institución? ¿Cuál es el marco de estrategias de la institución? Digamos, por ejemplo, hay organizaciones que hacen planes operativos anuales, pues es importante antes de presentar las actividades que hicimos, volverle a recordar a quienes van a leer el documento qué fue lo que se definió en el plan operativo, en el plan estratégico de la organización. Luego, generalmente viene la descripción de un entorno de la situación que se vivió a lo largo del año, qué logros se tuvieron en esa institución a pesar de las situaciones que ocurrieron, ¿sí? La ejecución del dinero, cómo se ejecutó el dinero en la empresa, en la fundación, en el gobierno. Y finalmente, pues todo lo que tiene que ver con algunas explicaciones que podrían ser algunas abreviaturas, etcétera, ¿verdad? O sea, al final es una revista informativa de todo lo que hemos de desarrollado. Y por ejemplo, cuando yo coloco los logros, generalmente los logros yo que voy a hacer, pues yo los tengo que colocar en un orden conforme a los objetivos que se establecieron en los planes operativos de la organización. Porque, por ejemplo, si uno de los objetivos era, digamos, en una fundación, incrementar el número de donantes para este año 2020 de la fundación en un 5%, ¿sí? Y yo coloco que la mayoría de mis logros es que, bueno, se estuvieron desarrollando actividades de integración y por lo tanto se tiene un mejor clima organizacional de los colaboradores. O sea, no corresponde, no tiene sentido esa actividad que haya sido precursora de haber alcanzado o no ese objetivo. Entonces, por eso es que se coloca el objetivo que se planteó en el plan operativo y luego los logros que se han tenido. Hay instituciones que lo presentan de diferente manera, pero lo que sí no se les debe de olvidar es que una memoria de labores siempre tiene que hacer referencia. Ok, usted logró esto y ¿por qué hizo esto? Ah, porque en el plan operativo, en el presupuesto anual o en el plan anual que se hizo en el año pasado, se estableció que estas eran las metas que teníamos y por eso nosotros desarrollamos estas actividades que contribuyeron a alcanzar esas metas. Eso le da más certeza a estos grupos de interés. Y entonces ustedes miran acá, en donde, por ejemplo, es un orden, ¿verdad? Como les digo, puede ser un orden como lo quiera manejar la institución, pero al final uno tiene que estar atrás de esto para que la información que se coloque sea comprendible o entendible. Por ejemplo, acá ustedes ven en su lado derecho, se coloca cuál era el objetivo de la institución, el resultado que se obtuvo, perdón, el resultado que se obtuvo, lo que se programó, en lo que se ejecutó y el porcentaje de avance. O sea, eso es fácil de comprender. Algunas tablas gráficas con datos también es importante colocarlos porque no solo tienen que ser escritas las memorias de labores, sino que hayan tablas, datos, dibujos que puedan hacer más comprensible la información. Como esto también. Y luego de tener memoria de labores, también tenemos otro instrumento, otra herramienta importante con los públicos internos, que son los memorándums, e incluso con los públicos externos, como lo pueden ser los proveedores. ¿Qué es un memorándum? El memorándum es la manera de cómo se comunican asuntos breves de carácter administrativo, pero que yo necesito que los colaboradores o los públicos internos de la organización se enteren rápido, ¿sí? Esto generalmente se elabora en hojas de papel media carta. Hay otros que lo utilizan en hojas carta completa, ¿verdad? Y lo importante también es destacar, así como en el comunicado colocábamos
comunicado de prensa, aquí hay que colocar memorándum, ¿sí? El memorándum al final viene siendo como un documento escrito que es menos formal que una carta. ¿Por qué? Porque no colocamos destinatario, bueno, sí colocamos destinatario, pero digamos el texto de la, como haríamos una carta, no es tan extenso, sino viene siendo más así como más claro, breve y conciso, ¿sí? Entonces, y porque la función del memorándum es trasladar información rápida, de acción rápida dentro de las organizaciones. Se puede utilizar, digamos, esto con el objetivo, como les decía, de dar recomendaciones, instrucciones, informaciones o disposiciones a los colaboradores. La estructura del documento del memorándum empieza siendo con nombres a quien se dirige, que puede ser por medio de nombres o puede ser por medio de definir los puestos. Grupo gerencial de la empresa tal, a grupo de directores de la fundación tal, ¿sí? O puedo definirlo por nombres personales de cada uno. Luego, el nombre o los nombres de quien envían ese memorándum, la fecha, el asunto, suspensión laboral por temas de coronavirus, ¿sí? Y viene el escrito redactado brevemente. Se les informa a todo el grupo, a todo el staff de gerentes de la organización tal que por motivos de la detección de un caso positivo en nuestra organización se ha tomado la disposición de suspender las labores a partir del día de mañana sábado hasta nuevo aviso. Se agradece de antemano la información a sus colaboradores, atentamente y quien lo firma, ¿sí? O sea, no es una carta, por ejemplo, una carta donde, estimados directores, como ustedes saben, el problema del coronavirus, ay Dios, primero viene Jesucristo y nosotros todavía haciendo la carta. Entonces, no, la idea es de que sea rápido y que sea redactado rápidamente para que se tomen acciones concretas. Miren, por ejemplo, la estructura, este es un ejemplo de un memorándum, ¿sí? Se coloca memorándum, la fecha en la que se hace, el asunto rápido, reunión, suspensión laboral o suspensiones laborales, no sé, de, o sea, quién es el remitente y para quién es el destinatario. El lunes 6 de mes de presente a las 9 horas de la mañana tendremos una reunión en la sala de juntas para hablar sobre nuevas propuestas de administración en todas las áreas de trabajo y los cambios a horario de los empleados, al igual que la modificación de uniforme. Solicito su puntual asistencia atentamente y la firma de quien lo envía. Y estas abreviaturas que ustedes ven acá generalmente pues es el récord que se lleva dentro de las organizaciones, el expediente para ver cuándo se hicieron las comunicaciones, porque de repente a este señor Luis Fernando Ortega, un día viene un gerente y le dice, mire, pues a mí nunca me llegó la convocatoria o yo nunca me enteré o no, cosas así por el estilo. Entonces, en esta carpeta se tiene el memorándum de con las firmas de haberse recibido. Entonces, por eso es que se lleva un control de este tema de las comunicaciones. Otra de las herramientas que están siendo muy utilizadas ahora en relaciones públicas es el publireportaje. Si yo les decía que ya en el tema de una conferencia o para un lanzamiento de un producto, de cualquier situación, ya estaba siendo complicado que lo hicieran los medios de comunicación de manera gratuita y que aparte de todo eso, el medio de comunicación se dio cuenta que este tipo de actividades se les puede sacar dinero a las organizaciones por dar a conocer, digámoslo así, publicitariamente su marca con disfraz de una actividad de relaciones públicas, entonces han decidido crear diversos formatos para poder obtener dinero los medios de comunicación de estas actividades. Y aquí es uno de los ejemplos claros y más evidentes de esto es el publireportaje. Un publireportaje es una publicidad desde un punto de vista editorial, es decir, yo voy a hablar o voy a cubrir mi nota periodística de veras como que fuera una noticia, pero en el fondo es tratar de comunicar algo, si lo quieren ver así, eh, comercial bajo un disfraz, digámoslo así, de publicity, que es, digamos, una gestión libre en un medio de comunicación y que aparezca sin costo alguno, ¿ya? Tiene esto una apariencia de reportaje, ¿sí? Pero realmente es un texto publicitario de una empresa y su objetivo es mostrar aspectos relevantes de la misma. El publireportaje fue la alternativa que crearon los medios de comunicación ahora en día para ya no estar regalando su espacio de tiempo para que empresas, fundaciones, organizaciones
aparecieran de forma, digámoslo así, gratuita dentro del medio. Una de las formas de tener presencia favorable en los medios de comunicación es con la realización de esta herramienta, porque en teoría, como es, no es un anuncio descaradamente publicitario, sino es más que todo una nota, digamos, una nota periodística en donde se resalta a una organización, de cierta manera, por eso se vuelve en ahora la herramienta ideal y más utilizada. Resulta ser clave sobre todo para generar prestigio o transmitir las buenas obras que hace una organización. ¿Qué aspectos tiene, hay que tomar en cuenta de los famosos publireportajes? Miren, primero que se debe de tomar en cuenta que deben responder a un proyecto institucional de la organización. En cada publireportaje o al momento de redactar un publireportaje en la prensa, siempre es importante mencionar cuál es la misión, visión y filosofía de la empresa. Si no, se va a interpretar como un lenguaje, no como un publireportaje, sino como un anuncio barato de publicidad. Por eso es importante en un publireportaje, si me va a cubrir a mí el medio de una actividad que yo estoy forestando, el reportaje que haga el periodista tiene que mencionar por qué, o sea, eso de reforestar, en qué relación tiene con la misión, visión y filosofía de la empresa, número uno. Luego, miren, para un publireportaje siempre se necesita un presupuesto y ahora en día es un presupuesto elevado, porque como es un espacio que paga la organización a un medio de comunicación para transmitir esa actividad y generar una buena imagen, de cierta manera implica siempre un costo para el medio de comunicación en la producción de estos publireportajes. Tengo una mano levantada por ahí, así que adelante quien levantó. Catherine, me parece que usted levantó la mano, adelante. Sí, perdón, es que se me marcó. Ah, bueno, perdón, ok, no hay problema. ¿Sí? Entonces, esto de los publireportajes ahora es lo que se entiende muchas veces en algunas empresas o medios de comunicación como el infomercial, ¿sí? No es un comercial, sino es un infomercial. O sea, ya no es digamos, un reportaje periodístico gratuito de mi empresa, sino ya se le colocó el nombre como infomercial. Y este puede ser financiado por los clientes de un medio de comunicación que pueden ser las organizaciones, los proveedores, algunos simpatizantes, ¿verdad? Entonces, el presupuesto es fundamental porque tampoco es barato. Un publireportaje ahora al día le cuesta un poquito menos que un anuncio de televisión, entonces, pero al final sí sigue siendo plata, ¿ya? La otra manera es, digamos, después de esto, de definir el presupuesto, el proyecto, la misión y visión, yo tengo que tomar en cuenta el trabajo colaborativo que voy a desarrollar para poder ejecutarlo, ¿sí? La ejecución, digamos, para elaborar este publireportaje tiene que ser una colaboración entre el medio de comunicación y el departamento o la agencia de relaciones públicas que están llevando la imagen de la institución, porque de cierta manera el medio tiene el equipo para poder hacer ese publireportaje como que fuera un reportaje periodístico, pero a la par del periodista, a la par de la cobertura, tiene que estar alguien de la agencia o del director o del departamento de comunicaciones o de relaciones públicas para que se pueda dar a conocer o decir lo que realmente quiere la organización. Y obviamente tratar de evaluar cuando la noticia puede ser presentada de manera muy amarillista y entonces es donde la dirección de comunicaciones ya le endereza la plana un poco al medio. Es un trabajo difícil porque, miren, el poder convivir con un periodista que es respaldado por un medio de comunicación y decirle que lo que está haciendo lo tiene que cambiar es complicado. Por eso es que uno de los retos grandes de un publireportaje ahora en día es hacer ese trabajo colaborativo, porque también el periodista tiene que garantizar que la nota que va a sacar tampoco se va a exceder de darle demasiada proyección a la marca, porque entonces se le estaría regalando tiempo, se le estaría regalando la proyección de la marca a través del medio de comunicación. Entonces, por eso es que se hace más complicado este trabajo colaborativo. Y además,
Un publireportaje, un infomercial definitivamente tiene que tener entrevistas o notas comerciales de entrevistas, ¿verdad? Para que sea más creíble y que no solo sea el anuncio, el mensaje que proyecte el medio de comunicación. Si usted no desea hacer un artículo, un artículo impreso, usted puede optar por esta opción del publireportaje que puede plantearse tanto a medios televisivos como medios radiables. Debe ser detallado, digamos, un publireportaje puede profundizar en aspectos que se quiera mencionar, pero es lo que les digo, requiere mucho ponerse de acuerdo con el medio de comunicación. Importante también las fuentes, seleccionar cuáles van a ser las fuentes sobre las cuales se va a fundamentar el publireportaje. Si yo en mi publireportaje estoy sacando la información de que hoy Colgate entregamos pastas dentales a los niños necesitados de los barrios cuyos padres de familia perdieron el trabajo por el coronavirus. Esta pasta dental que se les está entregando tiene un alto contenido de flúor que va a garantizar la protección en medio de esta crisis de los niños. Esos datos que yo estoy dando, yo tengo que tener la fuente y argumentar de dónde los estoy sacando para que sea más creíble. Luego hay que tomar en cuenta el lenguaje y la estructura del publireportaje, que el lenguaje sea objetivo, que no por el hecho de que la organización que está pagándole al medio para hacer el publireportaje se vayan a ir con líneas, por ejemplo, esta es la excelente empresa, es que nunca esta empresa, ninguna empresa lo ha desarrollado antes, o sea, como que darle un sumo real, un mucho realce a la organización, porque eso va a hacer también que el publireportaje entonces no vaya a ser creíble y tratar de cierta manera que en los publireportajes los temas que toquemos tratemos de que sean variados. Por ejemplo, hoy voy a hablar, digamos, de Colgate, por ejemplo, esta entrega, esta donación que hizo a los niños necesitados. Mañana voy a hablar de otro proyecto que tenga Colgate, pero no tratarnos de enfocar en un solo tema porque también el publireportaje aburre. Y precisamente por estar en un noticiero que generalmente es donde se proyectan, pues de cierta manera el noticiero tiene que tener notas frescas y variadas, si no la gente se les aburre. Eso hay que tomarlo en cuenta. Las fotografías, lo que hemos hablado también con el comunicado, siempre es bueno tener imágenes que puedan ayudar a complementar la elaboración de este reportaje para todos ellos. La ventaja al final de cuentas, como les digo, si se maneja esto, es que da una visión amplia de la organización, ya que lo que se va a contar va a apoyar a la trayectoria positiva e histórica de esta organización. El publireportaje es más creíble. Además, si se maneja muy bien, digamos, si se maneja coherente y en los tiempos específicos, un publireportaje no debe exceder más o menos, ¿qué les puedo decir? De 2 a 3 minutos. Incluso hay unos de 5 todavía, podríamos decir, pero ya más de eso ya no, ya deja de ser creíble. Y obviamente el que sea corto y conciso hace que tenga una permanencia más, digamos, constante en la mente de las personas. No va a perder vigencia. ¿Cuáles son las desventajas? Que, por ejemplo, las organizaciones, como ven, que es hablar bonito de ellas, a veces pierden la objetividad y se van por lo subjetivo, ¿ya? Entonces, cuando yo veo que en un publireportaje están exaltando de manera a la empresa se porta como la mejor, ya a uno le empieza a generar dudas si realmente no fue pagado ese publireportaje. Y sobre todo, la otra desventaja es que no llegue al público deseado. Por eso es que al momento de elaborar el publireportaje era lo que les decía, uno tiene que tomar en cuenta el medio y a quienes se lo voy a hacer llegar para que cumpla con los cometidos. Y la última herramienta que es fundamental, que esa sí aplica para todo, es el discurso. ¿Qué es el discurso? El discurso es una reflexión o digamos es la facultad de poder utilizar nuestra manera de pensar o nuestro raciocinio para reflexionarlo, analizar antecedentes, principios y señales. Y luego de este análisis yo lo externo públicamente a través de un micrófono, ¿sí? El discurso pues tiene que ser convincente, el discurso tiene que su objetivo es persuadir a quienes van a ser las personas objetivo de mi mensaje. Y en este caso, estas personas objetivo es lo que le llamamos, y se recuerdan en relaciones públicas, públicos.
¿Cuáles son las características o qué debe de tener un discurso? Tiene que haber una introducción. Fíjense que, por ejemplo, en el comunicado de prensa que yo les mostré, yo podría haber tomado las dos primeras oraciones del título y del subtítulo y la parte inicial de mi comunicado para poderlo, para poderlo leer, para poderlo darlo a conocer a los medios de comunicación. Entonces, esa parte puede ser mi introducción al comunicado. Luego viene el desarrollo, mi introducción al discurso, perdón. Luego, después de eso, viene mi desarrollo del discurso. Y en esta parte del discurso es donde el orador desarrolla la idea central del tema y de una forma clara y a detalle. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, les coloqué en este link, cuando tengan la presentación en el portal, le dan clic y lo van a poder ver cómo se desarrolla un discurso comercial o otros tipos de discurso para que vean que en el centro del discurso es la idea central. Y finalmente en mi discurso desarrollo una conclusión que realmente justifique todo lo que yo he mencionado en este tema del discurso. Creo que ustedes han aprendido a desarrollar discursos, entonces prácticamente el discurso aplicado a lo que es las relaciones públicas es porque a la hora de que yo tengo que presentar, digamos, una postura de la organización, yo tengo que elaborar mi discurso que sea convincente y por eso es que yo lo tengo que redactar. El discurso también es utilizado a la hora de una conferencia de prensa, a la hora de una entrevista, a la hora de que yo organizo algún evento. Eso lo vamos a ver en la conferencia de la próxima semana con el tema de eventos. Hay eventos en donde se requieren dar discursos. Entonces, por eso es que yo tengo que aprender a elaborarlos para que realmente sean convincentes. Entonces, si yo tengo conocimiento ya de estas herramientas básicas, hay un tema fundamental que es el que les estoy presentando aquí ahora. Yo puedo hacer una conferencia de prensa, yo puedo hacer un memorándum, bueno, memorándum no tanto, yo puedo hacer una conferencia de prensa, puedo hacer un discurso, puedo hacer un public reportaje, pero todas esas herramientas, visitas guiadas, pero todas esas herramientas las tengo, pero si no tengo yo una relación con un periodista, si yo no tengo ese lazo de amistad con un periodista, va a ser muy difícil que esas herramientas las pueda implementar porque el gran problema es que yo no voy a tener ni convocatoria de periodistas a mis conferencias de prensa y no voy a tener tampoco la facilidad de poder enviarles comunicado de prensa para que ellos me publiquen ni me van a tomar en cuenta y por supuesto, a la hora de hacer un public reportaje va a ser una situación tan tirante de poder trabajar en conjunto. Entonces, la clave de todas estas herramientas con los públicos externos parten fundamentalmente de qué habilidad o cómo yo puedo ir construyendo, cómo yo puedo empezar a tener una relación con un periodista, cómo yo puedo empezar a establecer una relación con la prensa. Porque miren, hay una realidad para el director de comunicación de alguien, un director de comunicación o un director de relaciones públicas o una agencia de relaciones públicas, lo primero con lo cual van a ser medidos es qué tanta relación, qué tanta facilidad para abrir puertas en los medios de comunicación tiene para dar a conocer los mensajes de la organización, por un lado. Por el otro lado, ¿qué tanta fuerza de convocatoria tengo yo para que si yo le prometo que aquí en esta conferencia de prensa voy a tener a Emisoras Unidas, a la red, a Televisiete, a Guatevisión, si no me llegan ellos a esa conferencia de prensa, pues ahí es un indicador con el cual me van a medir y que definitivamente no va a funcionar. Tengo una mano levantada. Adelante, Abdi, le escucho. Perdón, Lick, se me fue. Bueno, ok, está bien. Bueno, continúo entonces. Entonces, el tema ahorita ya para ir cerrando es cómo puedo yo empezar a establecer, digamos, por ejemplo, en el caso de los que estudian publicidad, cómo ustedes estando en una agencia de publicidad y posiblemente en algún momento paren viendo o trabajando en una agencia de relaciones públicas, cómo yo puedo empezar a crear pues mi red de contactos con los periodistas. O si ustedes van a ser directores de comunicación, en el caso de los que son periodistas, o incluso
los publicistas, cómo yo puedo establecer esas mis relaciones con los medios de comunicación o incluso los periodistas o los que van a locutar. Esto les va a servir para saber por qué razón y cómo es que los buscan a ustedes las organizaciones para que ustedes puedan cubrir los eventos a ellas. ¿Por qué les digo esto? Porque entonces ya el periodista o el locutor, que es un agente que genera opinión, que está representando a un medio, resulta ser muy importante para las organizaciones. Y de cierta manera, el conocer esto ayuda a que, volvemos al tema, con los publireportajes, pues ya ustedes tengan el sartén por el mando y ustedes cobren lo que tienen que cobrar por hacer un tipo de estas actividades. Entonces, eh, partimos de 4 premisas básicas de lo que una organización tiene que ver con su relación con la prensa. Primer pilar, la política de relación con los medios a largo plazo. Lamentablemente tengo que decir que hay muchas organizaciones en Guatemala que solo buscan a los periodistas para que cubran mi lanzamiento del producto. Ya me lo cubrieron, qué bueno, ya bueno, ahí nos vemos y ya ni se vuelven a recordar de ellos. Primer pilar, el que se va a meter a esto tiene que entender de que la relación se construye con los periodistas no a corto plazo, tiene que ser a mediano y a largo plazo, porque al periodista siempre se le va a necesitar, al medio de comunicación siempre se le va a necesitar para comunicar. Pero ¿eso qué implica? Implica que si yo quiero tener una relación estrecha a largo plazo, no me voy a acordar el periodista cada vez cuando yo necesite que me cubran. Aunque yo no tenga actividades, yo tengo que estar gestionando esa amistad con ellos para que me tengan en la mente y que yo de cierta manera pues tenga la facilidad o ir abriendo el campo para tener esa facilidad que cubran mis eventos. Luego, al generar esta actividad viene otro pilar fundamental que es la colaboración con el periodismo, que era lo que les decía con el comunicado. Entender que para cultivar una relación es ponerme en los zapatos del periodista y facilitarles el trabajo. Les hago su comunicado, les envío un dossier o una carpeta de prensa, que dicho sea de paso explico este término. Un dossier o una carpeta de prensa es como un sobre, ¿sí? Un sobre en donde yo meto el comunicado de prensa, en donde meto fotografías, en donde meto algún tipo de imágenes y en donde posiblemente meto algún recuerdito para el periodista. Ese es el dossier o carpeta de prensa. Claro, ahora en día, como tenemos los medios digitales, los dosieres ahora pueden enviarse digitalmente. Mando un archivo, una carpeta archivo, que la descarguen en WeTransfer o como quiera el periodista, y que va a descargar el comunicado de prensa en digital, en Word y en PDF. Va a encontrar en esa carpeta de prensa digital imágenes en JPG o en PNG que les sirve para colocarlo en el medio. Van a encontrar audios, audio comunicados o videocomunicados en formato MP3 o MP4 para que lo puedan subir a sus medios digitales y algún recuerdito virtual que yo les quiera mandar, ¿sí? Entonces, eso es la carpeta de prensa. Entonces, esa carpeta es la que yo les entrego a ellos en donde yo les estoy ayudando a elaborar esa información y por eso es importante este pilar de la colaboración con el periodista, porque al momento de que yo sé que no tienen el tiempo para hacer las notas, yo les estoy haciendo, digámoslo así, el trabajo. Pero lo que busco en el fondo es que ellos, como les estoy haciendo el trabajo, congraciarme con ellos y que ellos me publiquen. Luego, la eficacia en la comunicación. ¿Qué tan rápido yo me puedo comunicar con el periodista y qué tan rápido ellos me publican? Y un cuarto pilar, optimizar los contactos con los periodistas. ¿Qué es optimizar? Estarlos actualizando constantemente. Porque vaya, por ejemplo, miren ustedes ahora, ustedes me hicieron ver de que según yo, por ejemplo, en algunas comunicaciones, todavía Azteca estaba ya en el edificio de zona 11 y ahora está en zona 14. Bueno, pues eso implica para mí tener que actualizar ya mi red de contactos y saber que ahora las oficinas a donde yo tengo que mandar información, convocatorias, es ahí en zona 14 donde se encuentra Azteca. Entonces, optimizar los contactos de los periodistas.
¿Cómo puedo iniciar yo entonces teniendo una relación con ellos? Estos son los pasos que ustedes deben de seguir. Primero que todo y fundamental es realizar un listado, así como ustedes se recuerdan que el primer paso cuando ustedes asumen una dirección de comunicación es hacer un mapeo o un listado de quiénes son sus públicos de presión. Bueno, pues ustedes ahí establecen que un público es el medio de comunicación, los medios de comunicación. Entonces, yo sé que con ellos tengo que empezar a construir relaciones. El primer paso que yo tengo que hacer es elaborar un listado de los periodistas que son de mi interés de contactar, que tengan relación con el rol que desempeña mi organización. Si es un rol empresarial, si es un rol de fundación, si es una oficina de algún diputado, si es el gobierno, dependiendo de la organización en la que esté, yo voy a elaborar el listado de los periodistas que a mí me interesan contactar. Luego, el cuidar a los periodistas. ¿Y qué se refiere a eso? Pues es tratar de empezar a ir facilitándoles a ellos el trabajo, dándoles la información, digámosles, dándoles ya la papa pelada, ¿verdad? Para que ya no tengan que esforzarse en crear la nota, sino yo voy a entregarles la nota hecha, ¿sí? Crear una estrategia de relaciones públicas con ellos. ¿Y qué es eso de crear una relación? Bueno, pues a enviarles detalles de cortesía. Hay algunos medios, por ejemplo, como Prensa Libre, que no permiten que uno le envíe algún recuerdito a un periodista, porque eso se puede interpretar como coartar la libre emisión del pensamiento o sobornar, digamos, la libre expresión a un regalito, ¿sí? Hay que tener cuidado que algunos medios sí son muy delicados con esto, pero hay otros, digamos, hay otros medios que sí son más abiertos y que entienden que también, pues, las empresas, las fundaciones, las universidades, colegios, pues tienen detalles hacia los periodistas con el objetivo de cultivar esa relación. Cuando usted tiene un novio o una novia, miren, no solo es mi amor, te quiero, una caricia por aquí o por allá, sino también se tiene que contribuir en dando detallitos, que hoy te mando un chocolatito, que te mando una rosa, que luego te mando tu carro Mercedes-Benz, que luego ya te compro una casa. Detallitos así chiquitos, ¿verdad? Para ir como que estrechando la relación. Pues piense que usted tiene que enamorar al periodista. Y enamorar al periodista implica ponerme no solo facilitarle el trabajo, sino de cierta manera tratar yo de ver cómo yo puedo ir creando una buena relación con esos ciertos detalles. Así es, Alicia, clases de conquista, correcto, pero al final eso es lo que uno busca, ¿verdad? Es conquistar de cierta manera a un periodista. Es establecer, como bien dice Gustavo, un calendario de, digamos, detalles. A ver, cuando un periodista va a nuestras conferencias de prensa, esto técnicamente se le llama entregarles un giveaway, ¿sí? Un giveaway es un recuerdito, un reconocimiento del evento que yo tuve, pero a lo largo, digamos, de la relación que yo mantengo con ellos, no solo se trata de estarles dando cositas al momento de mi lanzamiento, sino de repente, por ejemplo, yo les cuento, yo tengo estrategias con algunos clientes en donde ya hay una política de mi empresa, de los de mis clientes, en donde tenemos ya calendarizado el cumpleaños de los periodistas que son del interés nuestro y tenemos la fecha. Entonces, ¿qué hacemos? Le mandamos una tarjeta virtual a su correo electrónico y tratamos de que esa tarjeta virtual se le envíe en el momento que en la puerta de la oficina de ellos se les esté entregando un regalo por su cumpleaños, ¿sí? O de repente a veces, por ejemplo, lo hago con la licorera cuando lanzamos algún nuevo licor o algo así, lo que hacemos es que generalmente hacemos una actividad propia directamente para periodistas. Entonces, por ejemplo, si lanzamos un nuevo licor, pues nos los llevamos a no sé qué, bueno, la última vez creo que nos lo llevamos a un hotel allá en el Caribe, allá por Izabal, en donde se hizo una fiesta privada para los periodistas, pues una fiesta, comida y todo, su hospedaje, distracciones y aparte de todo eso, pues se les entregó pues el producto que les quede para que ellos lo prueben y que vea que es bueno y sean ellos lo que hablen de ello. Pero como les digo, son detalles que se tienen con ellos en los eventos, pero a lo largo de no tener, digamos, algún tipo de evento, yo puedo estarlos llamando, mandarles una notita informativa de lo que estamos haciendo como organización. En fin, sí, y mire Shirley, la verdad es que es bonito, o sea, por eso los que están en periodismo y locución
Si ustedes empiezan a manejar muy bien, a administrar sus televidentes, sus radioescuchas o las personas que leen sus editoriales, créanme que ustedes empiezan a hacerles atractivos para, por ejemplo, empresas como estos mis clientes que empiezan a querer entablar, a cortejarlos, digamos así, a enamorarlos a ustedes para que al final ustedes puedan generar una nota de ellos. Eh, con gusto, Gustavo, yo lo voy a agregar en la base de datos, digamos, de cuál quiere, de licorera, de Burger King, de Cementos Progreso, no me responda, pero ya me imagino por dónde irán los balazos. Eh, bueno, así es, sí, Roberto, así es. Si usted me regala producto también, Lick, yo hablo maravillas de eso. Exactamente, es que miren, al final eso es lo que, sí, es que es bonito, o sea, es bonito desde el punto de vista del periodista sentirse consentido. Y ahí es donde viene el tema y aquí sí se los quiero pedir encarecidamente a ustedes los periodistas y a los que son locutores. Y que me escuchen los publicistas, porque los publicistas son los que se encargan del lado de las empresas de generar, digamos, estos eventos para periodistas. A ver, voy con los locutores y periodistas. Ustedes tienen que darse su lugar. Yo me he topado con organizaciones en primer lugar que han dicho esto. Ay, pero ¿para qué vamos a darle un recuerdo a los periodistas? Si ellos solo son periodistas, para eso, para eso les pagan. He oído estos comentarios y por eso es que también comprendo que el gremio de periodistas se vuelva más exquisito o más picky en querer ir o no a cubrir un evento. Número uno. Número dos, si ustedes organizan eventos, no crean que solo porque va a haber chupe y va a haber comida, por eso tiene que ir el periodista. Discúlpenme, pero el periodista está haciendo una función profesional como cualquier otra. Y el hecho de decir que si hay comida y hay trago van a llegar es estar demeritando la carrera del periodista o del locutor, ¿sí? Exactamente, es eso, Gustavo. Como en algún momento escuchamos el tema de la FAFA, ¿sí? Digamos, lo oyeron ustedes en boca del anterior presidente. Se acabaron la FAFA para los periodistas. Pero es que lo que pasa es que, mire, tampoco le digo que puedas, porque hay unos periodistas que cuando el gobierno les da plata, se están contentos y hablan bien del gobierno. Pero cuando ya no les da la plata, empiezan a alegar. Entonces, no hay una objetividad de la información. O sea, lo que sí quiero resaltar es que cualquier organización, sea el gobierno, sea la empresa, sea una fundación, a ustedes los van a convocar por la información. Ustedes tienen que ser más críticos, los periodistas y locutores, en que cuando se les convoque a un evento, el evento realmente sea relevante o tenga un concepto lo suficientemente relevante para que les quite el tiempo a ustedes para irlo a cubrir, por un lado. Ahora, en el lado de los publicistas, ojo con los publicistas, porque los publicistas entran dentro de este juego de las, sobre todo de las empresas, porque las empresas no quieren invertir en una cortesía, en una buena atención al periodista, pero sí quieren que les cubran. Es decir, yo les quiero dar una torta de 5 quetzales que la fui a traer al mercado del guardia y les doy de comer eso, pero sí quiero que me hagan una cobertura de media página completa en su periódico, cuando eso va costando por lo menos mínimo como 5,000 quetzales. Entonces, no hay un equilibrio, no hay una compensación. Entonces, ojo, en este caso, el periodista, el cuidado del periodista significa eso, el saber entender que ellos hacen una labor profesional y que como tal tienen que ser atendidos. El crear una estrategia, lo que les decía de relaciones públicas, es decir, y esto va muy de la mano con el tema de qué estrategia voy a utilizar, si voy a usar un ataque al acusador o voy a desmentir o negarlo, pues para poder implementar esa estrategia yo tengo que tener esa relación con los medios y esa estrategia pasa por tener esas cortesías con ellos para ir creando esa relación. Luego, yo debo de tratar de ser flexible y procurar estar disponible. A ver, no solo las organizaciones quieren que el periodista o el locutor les cubra su evento, sino que también las organizaciones dicen, bueno, el evento está a la hora, pero si el periodista me llama a las 2 de la mañana para preguntarme algo, no lo voy a atender, perdónenme. Pero aquí, si el periodista ya está en una dinámica de 24/7, ¿sí? El director de comunicación de relaciones públicas que representa a la organización tiene que estar en esa dinámica de 24/7.
siempre estar disponible para el medio de comunicación. Si no se está disponible al medio de comunicación, se pierde una gran oportunidad para ello. Por eso es importante ser flexible. Y luego, como les digo, mantener la relación activa con ellos, como les digo, con algunos mensajes, algunos detalles. Entonces, vamos por pasos. El paso número 1, se recuerdan que yo les había dicho, es hacer un listado de los periodistas que a mí me interesa contactar. Entonces, si yo tengo este listado de periodistas que a mí me interesa contactar, yo puedo hacer esta gráfica en donde coloco su nombre, el medio en el que trabaja, cuál es su puesto, cuál es, perdón, la sección que cubre este periodista, el teléfono de su oficina, el teléfono de su celular, el email, su red social y pasatiempos. ¿Por qué la red social? Porque puede hacer que yo ahí pueda ir conociendo cuáles son sus gustos, sus preferencias y de ahí me pueda valer yo para poder darle algún obsequio, ¿sí? Y los pasatiempos, ¿sí? Los pasatiempos generalmente se usan para, por ejemplo, si yo conozco que un periodista le gusta que les puede ir a hacer surf, ¿verdad? Pues entonces qué bonito detalle sería que yo dentro de mi presupuesto de relaciones con la prensa a este periodista que es de influencia le diga, mira, te invito hoy a que vayamos a surfear a tal playa con todos los gastos pagados, ¿ya? Entonces ahí es donde se empiezan a crear relaciones con los periodistas. No los están sobornando. Yo lo que estoy, porque aquí en teoría ni siquiera yo les he mandado comunicado alguna nota. Recuérdense que esto es al momento de empezar yo a hacer mi labor de relaciones públicas. Entonces no he generado ningún evento, ninguna nota. El problema en Guatemala es que hay muchas organizaciones que solo se recuerdan del periodista que lo quiere tener cerca cuando tienen una crisis y perdónenme, una crisis, a menos de que la crisis sea muy trascendental, que capte la atención del periodista para cubrirla, no va a ser tan fácil que también el periodista le abra en ese momento la crisis para que usted pueda expresarse. Es muy complicado. Entonces, eso es de tener un tiempo de estar cultivando esta relación. Entonces, uno puede utilizar este gráfico. Luego, cuando yo ya tengo mi gráfico, vengo y yo ya selecciono en colores, por lo menos yo así lo hago, en donde yo defino desde el punto de vista de mi organización, por ejemplo, y aquí para los que son periodistas y locutores, así es como los mapean a ustedes en las empresas o en cualquier organización. Del listado que yo hice de los periodistas que se relacionan con mi temática, yo defino en color rojo quiénes son aquellos periodistas negativos o que están en contra de mi organización o que se emiten mensajes negativos. Por ejemplo, si yo soy una minera o si yo soy una hidroeléctrica, ¿sí? O si yo soy el gobierno, por ejemplo, yo sé que aquí uno de los periodistas, por ejemplo, Karina de Rodman y Otto Rodman de BA Canal, yo sé que a ellos los voy a tener en rojo porque yo sé que ellos están en contra de lo que es minería, de lo que es hidroeléctricas, están en contra de las acciones del gobierno, entonces los coloco en color rojo. Si es un periodista que sí me critica, pero que es también hay accesibilidad de él de poder hablar y todo, lo coloco en color amarillo, ¿sí? Y si es un periodista en donde sí veo que es un periodista, digamos, equilibrado, que pues generalmente está de acuerdo, digamos, con mi organización, está a favor de mi organización, lo coloco en color verde. ¿Cuáles son los periodistas señalados aquí que yo tendría que abordar? Pues miren, a los tres, ¿sí? Claro, cada uno va a ser diferente, porque por ejemplo, los que están en contra míos, yo tengo que ver primero que todo de qué manera voy a abrir la puerta para que ellos me den el espacio para poder platicar con ellos e intercambiar ideas y que en ese primer encuentro ellos no tengan una mala percepción sobre mí. En el caso de los de amarillo, generalmente en este está casi la mayoría de todos los medios. Los medios ejercen opiniones positivas, pero también críticas a las organizaciones. Y es muy difícil, pero sí hay medios que definitivamente en sus líneas editoriales o periodistas en sus líneas editoriales sí están en franco acuerdo a todo lo que hace una organización, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ese mapeo. Después de que yo ya tengo identificados, ¿cuál es la primera manera de cómo puedo empezar a establecer relaciones con ellos? Puedo organizar un primer desayuno. Generalmente el desayuno siempre funciona con los periodistas que están a favor míos, ¿sí?
para empezar yo a crear ese amortiguador positivo del lado de los medios de comunicación. Es decir, para empezar a estrechar más fuerte la relación con ellos para que al momento que yo tenga una crisis o necesite comunicar algo, ellos sean esos terceros también que hablen bien de mí. Luego yo podría después hacer una agenda de visitas personalizadas a cada uno de los medios de estos periodistas que están a favor mío para conocer el medio. Igual yo también podría hacer una visita recíproca, que ellos vayan a la organización también y la conozcan. Luego empezar a desarrollar una estrategia de flujo de información a estos periodistas. Es decir, ahora que ya nos conocemos, miren, pues gracias por venir aquí a la empresa, pues nosotros vamos a estar enviándoles información constante en nuestra organización para que ustedes siempre pues estén informados de lo que estamos haciendo y ustedes analicen si es relevante o no publicarlo. Si no publican esas informaciones constantes, también no se preocupen, vuelvo a lo mismo, porque al final, acuérdense que aquí tenemos que funcionar también como periodistas. Yo sí, cuando yo quiera una cobertura, yo tengo que asegurarme que lo que yo organice realmente sea relevante, sea un boom que merezca ser publicado. Lo de enviar información constante es para seguir en la mente del periodista. Desarrollar después una estrategia de envío de cortesías y obsequios, que era lo que yo les mencionaba, para ir estrechando la relación. Dentro de las organizaciones hay áreas de prensa que son las encargadas o digamos las organizaciones deberían de contar con un área de prensa que atiende especialmente esta relación por este sinnúmero de actividades que hay que hacer. ¿Cuáles son estas actividades? Pues bueno, promover y difundir las actividades de la institución, propiciar esa relación con la prensa que hemos visto, monitorear y dar seguimiento. Si yo hice un lanzamiento de un producto o yo hice una conferencia de prensa, al día siguiente, además de haberles enviado el comunicado, yo tengo que ver en prensa, escuchar en radio, ver en televisión si están hablando de mi conferencia de prensa o de mi lanzamiento para darle ese seguimiento y monitorear y que la estrategia fue la adecuada, ¿sí? Documentarla, tomar, digamos, recortar los periódicos donde hablan de mí, bajar el video de las noticias y eso colocarlo porque eso me sirve para ir evidenciando las acciones y las comunicaciones que se han hecho y para decirme a mí si han tenido resultado o no, para ir teniendo en mi archivo. Hacer un análisis estratégico de las necesidades informativas que tiene el periodista de mi organización. Por ejemplo, ahorita estoy casi seguro que de alguna manera más de algún periodista de estar viendo con alguna empresa cuál es el impacto que está generando estas medidas que tomó el gobierno en la empresa, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, al entender yo las necesidades de información de los periodistas, así es como yo puedo hacer un análisis de cómo han hecho las publicaciones de mi información como organización. Luego también hacer relaciones públicas, como les decía, con los medios, cortesías, generar entrevistas, proporcionar información. Y lo más importante también, o de las tareas de esta unidad, es generar creativamente notas, informes, discursos y documentos que realmente sean atractivos para el periodista. La prensa como público institucional o público externo, recordemos que pertenece a esto que le llamamos medios de comunicación masivos. Son de cierta manera los medios cuyo carácter o cuya característica es que ellos son o se abastecen de fuente de información y de conocimiento de la realidad. Por eso es importante tenerlos, es la primera actividad también, además de seleccionar los públicos, la segunda actividad en importancia es empezar a tejer relaciones con los medios de comunicación para que, digamos, tener la facilidad de acercamiento con ellos y que ese flujo de información funcione, ¿sí? Y porque las estrategias de comunicación funcionan cada vez que tenemos a los medios de comunicación de nuestro lado. Fíjense que para ir terminando, este autor Justo Villafañe decía, los medios que actúan como amplificadores modifican, manipulan la información al adoptar y casi siempre tienen una posición más o menos positiva o negativa bastante aleatoria, ¿sí? Por eso se le dice que el medio de comunicación, la prensa, es el cuarto poder, ¿sí? Porque ellos son los que generan opinión.
y si la opinión que generen es negativa, definitivamente eso va a repercutir en la opinión pública y puede repercutir en contra de las organizaciones. Entonces, este es el procedimiento de cómo ustedes pueden establecer relaciones ya con los medios de prensa. ¿Por qué quería detallar esto? Porque entonces en la conferencia y en la clase que tendremos el próximo viernes vamos a hablar de la organización de eventos. Y entonces ya teniendo en cuenta cómo y cuándo debe de convocarse a un periodista, ahora lo que nos queda es entender cómo es que yo puedo organizar un buen evento, una convención, una conferencia de prensa, un seminario, que al final también son herramientas que diversas instituciones pueden utilizar. No sé si alguien tiene alguna pregunta ya para finalizar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, solo les recuerdo, entonces voy a volver a compartir acá con ustedes la información para terminar la clase. Solo les recuerdo que la próxima semana, pues tenemos entonces nuestro trabajo, la propuesta que les hice el día de hoy, este trabajo que consiste en las conferencias que ustedes van a desarrollar y obviamente pues este trabajo lo que busca es que ustedes ya tengan o adelanten 10 puntos sobre el examen final. Vuelvo a recordarles aquí, creo que aquí se los coloqué, déjenme ver. Ups, creo que se me perdió por aquí, vamos a ver. Disculpen, solo voy a ver dónde se me perdió el archivo, pero lo tenía por acá. Antes de terminar la clase, perdón, solo voy a habilitarlo acá. A ver si ahora sí me aparece. Sí. Entonces, solo recordarles para el próximo viernes. El grupo de Eduardo Pérez con el tema de eventos como parte de las relaciones públicas, Sandra Caal, protocolo y etiqueta, y María José Arias también protocolo y etiqueta, y aquí tienen los temas que debe de abordar cada grupo. Repito, únicamente tendrán 30 minutos y hasta ese día el coordinador me manda su trabajo de Word y su presentación para poder colgarla. Si este documento que ustedes tienen acá lo pueden encontrar en la serie en actividades. Hasta el final encuentran ustedes conferencias grupales. Y antes de que se me olvide, les voy a pedir, por favor, como ya trabajo individual, esto sí es individual, por favor, fecha límite de entrega de esto individual es la próxima semana, el próximo miércoles 20 de mayo. ¿Qué consiste? Yo lo que necesito es únicamente que ustedes ingresen aquí, tengo la plataforma de Blackboard, vengan ustedes e ingresen a su plataforma y también se vayan a la sección de actividades. Vamos a ver, voy a mandar a sección C. Aquí está. 2020, sección C. Se vayan ustedes a su sección de actividades. Y entonces, como les decía, hasta abajo ustedes van a encontrar aquí conferencias grupales. Aquí está el documento de las fechas y temas que le toca a cada grupo si lo quieren descargar. Pero arriba de eso ustedes tienen aquí resumen clase relaciones con la prensa. De la clase del día de hoy, yo quiero pedirles como fecha de entrega el miércoles 20 de mayo a las 11:59 de la noche, la fecha límite, que me hagan ustedes un breve resumen de una página, un breve resumen de la clase del día de hoy. Página completa, una página, solo una de un lado, a letra Arial 12 y renglón cerrado. Esto lo hacen en Word y sí, individualmente lo suben en esta pestaña que dice resumen clase, relaciones públicas con la prensa, por favor, en la parte final de sus actividades. Repito, la fecha de entrega es el miércoles 20 de mayo a las Lick apagó su micrófono. Ups, perdón. Si no me escucharon, ¿dónde me quedé? Perdón.
en que era individual. Listo, en que el trabajo es individual y entonces ese me lo suben ahí en donde dice resumen de clase, relaciones públicas con la prensa, un resumen de la clase del día de hoy de una página, nada más, una página a letra Arial 12 en renglón 1.5, pueden utilizar renglón abierto de la clase del día de hoy, lo suben y fecha límite miércoles 20 de mayo a las 11:59 de la noche y los veo el próximo viernes ya con sus conferencias. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna? Sí, Sí, Lick, sí, María disculpe. José. O Gilda, perdón. Sí, Gilda, dígame. Sí, Lick, una pregunta. Aparte de esta actividad individual y de la parte de los 10 puntos del examen final, ¿va a haber alguna otra actividad para los demás puntos o ya sería como lo último, Lick? Ya es lo último, porque esta actividad, digamos, esta actividad de su resumen ya cierra los 40 puntos de zona que tenemos. Más los 30 de examen parciales, tendríamos 70 de zona y nos quedarían los 30 puntos finales del examen final, que de ellos ya 10 puntos se estarían ahorita ustedes adelantando al presentar sus conferencias. Ok, ¿Sí? gracias, Lick. Sí, María José, la clase la voy a subir aquí. Yo generalmente ahorita que termine la clase Zoom me la convierte a MP4 y luego ya se la subo a su Blackboard. Esta clase la van a tener grabada, ¿sí? Y efectivamente, Shirley, estos cinco puntos de este resumen son los últimos 5 puntos de la zona para completar los 70. ¿Correcto, Shirley? Así estamos. Bueno, entonces les deseo una feliz noche y siempre a sus coordinadores les voy a mandar el link para la asistencia virtual del día de hoy, por favor. Muy bien, gracias Roberto. El examen final va a ser, si no estoy mal, el viernes 12 de junio, según el calendario que tenemos desde el inicio, viernes 12 de junio, aunque en el caso de ustedes, por ser fin de semana, recuerdo yo que ustedes inician el viernes, sus exámenes ustedes los inician viernes 5 de junio, examen final viernes 5 de junio. El último día de clases es el viernes 29, es decir, de hoy en 15 días. El viernes 5 de junio empiezan sus exámenes finales y el de relaciones públicas es el viernes 12 de junio. Pero igual, yo siempre le estoy informando, pero según el calendario, a nosotros nos toca viernes 12 de junio. Muy bien, así que les deseo una feliz noche y cualquier duda, pues ya saben, está el WhatsApp a la orden. Buenas noches y gracias a su otra clase. Noches, Lick. Buenas noches.